Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Mente Aprende. Soy Jorge Franco, médico psiquiatra. En este espacio hablaremos temas de salud mental, de bienestar, de psicología, de psiquiatría y juntos vamos a construir conocimiento y vamos a romper el estigma que existe alrededor de muchos temas de salud mental. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Mente Aprende. Este es un espacio donde semanalmente nos estamos reuniendo los martes en nuestro canal de YouTube y en Spotify a hablar de temas de salud mental. El tema de hoy son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas hacen parte de las funciones cognitivas, de las funciones mentales superiores, y las funciones cognitivas están bastante alteradas en la mayoría de problemas de salud mental. La depresión, los trastornos de ansiedad, mucho más en el trastorno bipolar, mucho más en la esquizofrenia o en problemas como el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Las funciones ejecutivas tienen un papel muy importante en la vida de un ser humano, en la capacidad que tenemos los seres humanos de organizar, planear, ejecutar, controlar nuestros impulsos, regular nuestras emociones, podernos concentrar, poder filtrar mucha información, poder mentalmente hacer cuentas, manejar mucha información. Entonces fíjense que si las funciones ejecutivas están alteradas, lo cual sucede en la mayoría de problemas de salud mental, y sucede en las personas que tienen niveles de estrés alto o incluso poco a poco se van viendo alteradas en las personas que tienen pésimos hábitos y estilo de vida. El consumo regular y frecuente de ciertas sustancias psicoactivas también alteran las funciones ejecutivas. Eso explica por qué muchas personas tienen tantas dificultades académicas, laborales, porque muchas personas postergan tanto, porque muchas personas les cuesta trabajo culminar las cosas, dejar todos a medias. Todo esto se llama funciones ejecutivas. Muchas de las personas con problemas en sus funciones ejecutivas, erróneamente las llamamos perezosas, vagas, mediocres, y muchas personas que tienen problemas en sus funciones ejecutivas también se cuestionan y se juzgan y sufren mucho buscándole causas y explicaciones al porqué de sus problemas. Entonces voy a enumerar como las diferentes caras de las funciones ejecutivas de manera más específica. Número 1, atención y concentración. ¿Sí? O sea, ser capaz de centrar mi atención, de filtrar otros estímulos. Ser capaz de ser consciente del momento presente. En algún momento tener la capacidad de, venga, le voy a prestar atención a lo que me está diciendo esta persona sin distraerme, voy a prestarle atención a mis pensamientos. Bueno, eso es una parte. 2, ser organizado, la organización. Es como llevar la cuenta de las cosas que estoy haciendo, llevar un récord de las cosas que estoy haciendo tanto mental como físicamente. Un ejemplo, si yo voy a hacer una receta de cocina o si yo voy a planear un viaje, así como saber el paso a paso de lo que tengo que hacer y tenerlo en mente, tenerlo en cuenta. 3, iniciar una tarea, la iniciativa y la motivación, arrancar. Eso tiene mucho que ver con los lóbulos frontales y con las funciones ejecutivas. Es tomar acciones para iniciar y comenzar a hacer las cosas que tengo que hacer. ¿Cuántas veces no nos sucede que uno es consciente de la cantidad de cosas que tiene que hacer, de cosas pendientes que tiene que hacer, y muchas veces cuando uno se siente abrumado, estresado, las personas con depresión, realmente les cuesta mucho trabajo arrancar, les cuesta mucho trabajo iniciar. Esto es funciones ejecutivas. Control de emociones. O sea, tener la capacidad
de ser consciente de las emociones que estoy experimentando, poder observarlas sin dejarme arrastrar por ellas. Lo contrario es la gente que es impulsiva, que es muy reactiva, que vive en piloto automático. Entonces, esta capacidad de reconocer, observar y no dejarme arrastrar por las emociones también hace parte de las funciones ejecutivas. El pensamiento flexible o la flexibilidad de pensamiento. O sea, ser capaz de adaptar mis comportamientos, adaptar mis pensamientos a los cambios de la vida, a los cambios del entorno, hace parte de funciones ejecutivas. Uno muchas veces ve en algunos pacientes sobre todo con depresiones severas, enfermedades como el trastorno obsesivo compulsivo y otras enfermedades que les he mencionado al inicio de este en vivo, tienen mucha dificultad para ser flexibles. Es una característica también muy frecuente en el autismo. No todas, pero algunas personas con autismo a veces también tienen poca flexibilidad en su pensamiento, tienden a ser también como muy literales y muy poco flexibles frente a los cambios. La memoria de trabajo. La memoria de trabajo es poder mantener información en la mente y al mismo tiempo utilizarla. Ejemplo, cuando yo hago cuentas, sumas, restas, divisiones mentalmente y soy capaz de llevar y memorizar los números que voy haciendo. O ejemplo, si yo estoy armando algo, haciendo algo que es una secuencia compleja, poder hacer todas esas operaciones y análisis en mente, lo que pasa también a veces en el razonamiento abstracto, eso también hace parte de las funciones ejecutivas. El automonitoreo. Automonitoreo es ser consciente de cómo está siendo mi rendimiento y mi desempeño en este momento. O sea, en este instante que yo estoy grabando este video, tener la capacidad de, venga, cómo lo estoy haciendo, voy bien, voy mal, voy de acuerdo al guión que había pensado hacer, de acuerdo a la secuencia, será que se me escapó algún tema. Ese automonitoreo que es tan importante en diferentes aspectos de la vida hace parte de las funciones ejecutivas. Planear y priorizar. Planear, saber qué va primero, qué es más importante, a qué le doy prioridad, qué puedo dejar para después, hace parte de estas funciones ejecutivas. Fíjense que muchas personas que tienen algunos de los problemas de salud mental que he mencionado anteriormente, muy marcado, por ejemplo, en el déficit de atención, es impresionante la dificultad que tienen para planear, para organizarse y para ejecutar. Y aquí quiero resaltar que todo esto que estamos hablando de funciones ejecutivas no tiene absolutamente nada que ver con la inteligencia. Una persona puede ser muy inteligente, una persona puede ser brillante y tener una disfunción ejecutiva severa. Entonces, por ejemplo, son personas que a veces en tareas que son más de memoria o a veces académicamente les puede ir muy bien, pero ya cuando llegan a la vida laboral, cuando tienen que enfrentarse con la realidad de la vida, con tareas complejas, con tareas demandantes, con los cambios de la vida, es impresionante la dificultad que experimentan. Llevar un récord o un monitoreo del tiempo. O sea, ser consciente, un ejemplo parecido al que di anteriormente. Mientras que yo hago este video, ser consciente, venga, más o menos llevo cuánto tiempo, no me puedo pasar de este tiempo, cuando una persona está dictando una conferencia, cuando está haciendo una entrevista, esa conciencia de llevar un récord del tiempo hace parte de las funciones ejecutivas. Y finalmente, el control de impulsos. Las personas que tienen problemas en su lóbulo frontal, que se manifiesta en disfunción ejecutiva o en alteración de las funciones ejecutivas, muchas veces la parte primitiva del cerebro, la amígdala cerebral, el sistema límbico, pueden aparecer deseos, antojos o emociones intensas como la rabia, como el miedo,
Normalmente lo que sucede en la mayoría de personas que no tienen un problema es que el lóbulo frontal tiene la capacidad de regular estos circuitos, tiene la capacidad de regular las emociones, los impulsos, los deseos. Entonces me evita muchos problemas. Las personas que tienen disfunción ejecutiva muchas veces suelen ser imprudentes, impulsivos, a veces no miden las consecuencias de las cosas que dicen o las cosas que hacen, sí, o a veces se dejan arrastrar fácilmente por las emociones. Entonces, volviendo al inicio, muchas veces los trastornos mentales tienen caras que son visibles, fáciles de reconocer para el que lo padece y para la gente alrededor. En la depresión, la tristeza intensa, el llorar, las ideas de suicidio, en la ansiedad, tener un ataque de pánico, la sensación de nervios, el miedo intenso, en el trastorno bipolar, en la fase hipomaníaca o maníaca, la euforia intensa o la agresividad, en la esquizofrenia, las alucinaciones, las ideas delirantes. Pero hay una cara que tienen los trastornos mentales que pasa más desapercibida, que es más silenciosa, que es más traicionera, que pasa muchos años sin ser diagnosticada y muchas veces esta es la cara que termina impactando de manera más negativa la productividad, el rendimiento y la vida del paciente. Y esta cara precisamente es los síntomas cognitivos, donde está la disfunción ejecutiva asociada a muchos trastornos mentales. Muchos pacientes con trastornos mentales, a veces con el tratamiento inicial, pueden mejorar significativamente esta cara que les menciono que es más evidente. Pero muchas veces, a pesar de mejorar esto, persiste esa dificultad en todas estas funciones que les mencioné, en la iniciativa, planeación, ejecución, organización, ser consciente de las emociones. eh, y lamentablemente, pues muchos pacientes y familiares se acostumbran a vivir con eso, no reportan estos síntomas a sus médicos, pues después de haber tenido síntomas severos, creen que eso hace parte de lo normal. Y también muchas veces los médicos cometemos el grave error de no evaluar este tipo de caras, la parte cognitiva de los trastornos mentales. Entonces, la parte cognitiva de los trastornos mentales se evalúa preguntándole al paciente y preguntándole al familiar, pues por todo lo que les he mencionado en este video, por todas estas características. Pero además existen pruebas y test específicos para evaluar las funciones ejecutivas. El principal es la evaluación neuropsicológica con énfasis en procesos de atención y funciones ejecutivas. Una evaluación neuropsicológica, hay unas que se pueden hacer computarizadas, otras que son pruebas de papel y lápiz. Es importante que sean hechas por un profesional que tenga formación en neuropsicología. Son pruebas de papel y lápiz que miden de una manera fina, cuantitativa, todas estas funciones. Y además tienen tablas o valores estandarizados para saber qué es lo normal dependiendo de la edad, del nivel educativo, del contexto cultural. Realmente son pruebas bastante objetivas y con muy buenas características psicométricas, con muy buen nivel de sensibilidad, de especificidad y con muy buena capacidad de diagnosticar, de medir y de cuantificar todas las alteraciones cognitivas, incluyendo las funciones ejecutivas. Ejemplo, estas pruebas se piden con mucha frecuencia cuando un médico sospecha una posible demencia o trastorno neurocognitivo mayor, sea Alzheimer o cualquier otra demencia. Los neuropediatras, los psiquiatras infantiles, los psiquiatras, muchas veces pedimos esas pruebas en niños, adolescentes y adultos cuando sospechamos trastorno por déficit de atención o una persona que ha tenido un trauma craneoencefálico, una lesión cerebral, en el post-COVID, cualquier afectación o situación en la que uno sospeche pues, que está afectado el cerebro, que está afectado los lóbulos frontales u otras estructuras del cerebro, y que se ha alterado las funciones cognitivas. Pero donde sí nos descuidamos mucho la mayoría de psiquiatras es en pedir este tipo de evaluaciones en los pacientes con los diagnósticos psiquiátricos que les he mencionado anteriormente.
Ya les mencioné cómo hacer el diagnóstico. Ahora el tratamiento. El tratamiento, pues principalmente es si esta disfunción ejecutiva o si esta alteración en las funciones ejecutivas está asociada a un diagnóstico de base, pues tratar bien el diagnóstico tiene que mejorar las funciones ejecutivas. ¿Sí? Si es depresión, pues el uso de antidepresivos; si es trastorno bipolar, el uso de estabilizadores del ánimo; si es esquizofrenia, el uso de antipsicóticos, etcétera. Pero aquí quiero resaltar que en psiquiatría el medicamento nunca es suficiente y muchísimo menos si yo quiero tener un impacto grande en mis funciones ejecutivas. En psiquiatría es aún más importante temas como cambiar hábitos y estilo de vida. Y esta metáfora suena extraña. Así como yo llevo a mi cerebro a un gimnasio, eh, como llevo mi cuerpo a un gimnasio a sacar músculos, a ejercitarme, bueno, el cerebro también se puede llevar a un gimnasio. Existen ejercicios para ejercitar, para rehabilitar y para mejorar las funciones ejecutivas y otras funciones cognitivas. Esto es lo que se conoce como rehabilitación cognitiva. Esto es lo que muchas veces se hace en terapia ocupacional. Bueno, y existen aplicaciones o sitios de internet que contienen muchos programas que ayudan a rehabilitar estas funciones a través de aplicaciones y juegos, pues que muchas veces termina siendo un tema mucho más lúdico, agradable, fácil de aplicar desde la comodidad de mi casa y no tener que ir varias veces a la semana a un sitio de terapia ocupacional, que para muchas personas realmente no es fácil. Voy a mencionarles un ejemplo de una de esas aplicaciones, por ejemplo, Lumosity. Tiene aplicación para Android, para iOS, tiene página de internet. Por ejemplo, esa es una aplicación que yo con mucha frecuencia le recomiendo a pacientes que tienen problemas en sus funciones ejecutivas. Y otra de las intervenciones que ayudan muchísimo a mejorar las funciones ejecutivas es la práctica de la meditación. Y de los tipos de meditación, específicamente el mindfulness, que precisamente se traduce como atención plena, la práctica regular de la meditación. El cerebro es un órgano, recuerden que el cerebro es un órgano plástico, es un órgano que se adapta al ambiente y a la experiencia. Así como el cerebro se daña si yo lo expongo a sustancias psicoactivas, a exceso de alcohol, a no dormir bien, a alimentarme mal, etc., pues si yo también lo expongo a factores protectores como el deporte, como una buena higiene del sueño y como la práctica de la meditación, pues también van a haber cambios en el cerebro. Y de hecho, pues de esto existen bastantes estudios y evidencia que muestran los cambios que se producen en el cerebro con prácticas regulares como el mindfulness. Cuando la disfunción ejecutiva es severa o cuando una persona tiene un trastorno psiquiátrico moderado a severo que está muy sintomático, en ese momento realmente no es tan fácil incorporar este tipo de herramientas y prácticas. Este tipo de herramientas, cuando los síntomas son moderados a severos, generalmente el tratamiento se centra más en otras intervenciones, cambios en hábitos, estilo de vida, algunos tipos de psicoterapia y en los casos necesarios el tratamiento farmacológico. Y ya cuando la severidad de los síntomas ha disminuido, es cuando ahí sí uno incorpora este tipo de prácticas. Quiero resaltarles, si yo quiero tener una buena salud mental o si tengo un problema de salud mental, es importante entender que el cerebro es un órgano plástico, es un órgano que hay que cuidar, es un órgano que hay que quitarle factores de riesgo, que hay que meterle factores protectores, y yo no puedo esperar que sea un medicamento o una sola consulta la que me mejore mis problemas. En todos los problemas de salud del ser humano, sea salud física o salud mental, lo ideal es que yo como paciente y como familiar me involucre en el proceso y tenga una participación activa. Muchas gracias.
Antes de continuar con nuestra práctica de meditación del día de hoy, quiero recordarles que el día 28 de mayo tenemos nuestro taller online de psicoeducación en trastorno bipolar. Es un taller dirigido a personas con trastorno bipolar y a sus seres queridos, a sus familiares, donde la idea es educarlos y entrenarlos en entender y comprender la enfermedad, sus causas, cómo se diagnostica, sus síntomas, cómo prevenir recaídas, cómo identificar los síntomas de alarma de una posible crisis, qué hacer, saber qué cosas empeora y qué cosas mejora la enfermedad. En cualquier problema de salud mental, el conocimiento es la base del tratamiento. De hecho, hay un lema que utilizó la Organización Mundial de la Salud hace unos años que es: sin conocimiento no hay esperanza. Y en todos los problemas de salud mental, pero mucho más en el trastorno bipolar, sin conocimiento no hay esperanza. Bueno, como les mencioné, una de las formas de fortalecer, entrenar y rehabilitar las funciones ejecutivas es a través de las prácticas de atención plena, de las prácticas de mindfulness, de cultivar la capacidad de estar conectados con el momento presente, de cultivar la capacidad de ser conscientes de qué hay en nuestra mente en ese momento, de aprender a observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, las sensaciones del cuerpo, aprender a ser consciente a dónde viaja la atención momento a momento y gentilmente y amablemente traer de vuelta la atención al presente. Entonces quiero invitarlas a que adoptemos una postura cómoda, una postura sentados, sentadas, con la espalda recta, los hombros relajados. Recuerden que la postura debe facilitar este estado de alerta, de conexión con el presente y al mismo tiempo ser una postura relajada. O sea, no una postura. El problema de una postura que no es relajada, cuando yo me acuesto mucho, pues es que eso va a facilitar la somnolencia. Entonces, nuevamente, sentados, sentadas, con la espalda recta, con los hombros relajados. Cerremos los ojos. Recordemos que nuestra intención con esta práctica es cultivar el ser más consciente del momento presente. Con esta práctica no esperamos buscar la relajación, no esperamos alejar las emociones o los pensamientos o sensaciones que no nos gusten. Esos hacen parte de la vida normal. Es normal que a veces nos visiten. Con esta práctica lo que aprendemos es a darnos cuenta, a ser conscientes. Llevemos la atención a nuestra respiración. Cada vez que nos demos cuenta que nuestra atención se ha ido a otro lado,
Gentilmente aprendemos a darnos cuenta en dónde está nuestra atención, a reconocer nuestro foco de atención actual. Pueden ser pensamientos, emociones, sensaciones del cuerpo, sensaciones de los órganos de los sentidos. Reconocemos el foco de atención actual y llevamos de vuelta nuestra atención a la respiración. Ser conscientes de nuestra respiración, intencionalmente llevar nuestra atención a sentir la respiración, nos ayuda a traer la mente de regreso al momento presente, a traer la mente de regreso a casa, a fortalecer nuestra atención, a prestarle atención a lo que verdaderamente importa, que es el momento presente. Llevar la atención a la respiración nos ayuda a observar la mente, a observar los pensamientos, las emociones, los impulsos, los deseos, las aversiones. Observar sin aferrarnos, observar sin reaccionar frente a lo que no nos gusta, observar sin identificarnos con nuestros pensamientos y emociones, manteniéndonos anclados al presente, cultivando actitudes como la aceptación, el no juzgar, la mente de principiante, la compasión, la gratitud, el perdón y otras actitudes y cualidades de la mente que nos ayudan a tener una vida más plena y más conectada.
Te invito a abrir los ojos lentamente, siendo conscientes de cada detalle de la experiencia. Si lo deseas, puedes estirarte, moverte. Recuerda que es importante que este momento, esta transición entre el final de la práctica de meditación y el estado no meditativo, hacerlo de manera lenta y consciente, siendo conscientes de cada detalle de la experiencia. Muchas gracias. Hemos llegado al final de otro capítulo del podcast de Mente Aprende. Gracias por acompañarnos en este viaje de bienestar y de salud. Nos vemos en 8 días.